Esta noche, el lunes de Mina. La fuerte caída de algunos sectores económicos a causa de la crisis por la pandemia obliga al Estado a responder ante los múltiples reclamos. ¿Cuáles son los planes para reactivar la economía en época de coronavirus? Miembros del Poder Ejecutivo nos responden. Además, el modo COVID de vivir, que implica esta nueva forma de encarar nuestras vidas, todo lo que debes saber de lo que se puede y no se puede hacer en la fase 3 de la cuarentena inteligente. Acompáñenos a partir de este momento con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Cómo están ustedes? Espero que como siempre muy, pero muy bien. Yo como siempre vestida por la queridísima Tinola Borbón, que ahora sí ya me renovó desde el lunes pasado el vestuario porque estaba enojada conmigo porque no me cambié. Bueno, muchísimas gracias, Tino. Me encanta todo con el bordado. Fíjense por lo que es este bordado. Todo, yo sé, qué impresionante siempre el trabajo. Todo con perlitas. Podemos mostrar ahí un poquitito más. Miren lo que es. Impresionante, todo de perlas y perlitas, espectacular. Muchísimas gracias, Tinola. Ya sabes que si quieres consultar con Tinola Borbón, puedes hacerlo al 52 50 60 021, obviamente, 52 50 60, en el Facebook y en las redes sociales como Tinola Borbón S.A. Bueno, gracias, Tino, nuevamente. Y también agradecer al querido Joseph y a las chicas y a los chicos que me cuidan y me miman. Siempre con mis uñitas. Ahora cambié el color, ¿viste? Estoy más atrevida ahora con el rojo. Bueno, gracias, chicas y chicos de Joseph. Ya sabés que hay un Joseph prácticamente, como digo, en cada barrio. Y la Casa Central queda ahí al costado de la terminal de ómnibus. Todo un imperio de la belleza. Bueno, hoy con nosotros, en esta primera parte del programa, porque después vamos a tener una segunda parte que tiene que ver con el tema económico, el modo de vivir económicamente, COVID, no solamente en términos de salud. Pero esta primera parte tiene que ver con la salud. Estamos con el viceministro de Salud, Juan Carlos Portillo. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mina. Un saludo cordial a la audiencia, a las órdenes. Yo ya les veo a todos estos pobres ministros ya todos ojerosos. Andan trabajando más que nunca, ministro, ¿verdad? O sea, el modo COVID de trabajar es más intenso que más anterior, demandante, ¿verdad? Sí, es más demandante y prácticamente no tenemos pausa, ¿verdad? O sea, enganchamos los fines de semana, casi seguro nos toca trabajar. Alguna reunión presencial o virtual casi siempre hay. Pero estamos, ¿verdad? Estamos. Sí, firmes. Muy bien. Jenny nos presenta siempre los informes y tiene un informe justamente sobre el tema, obviamente. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mina. Qué gusto saludarte. Al doctor Portillo, gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a la gente de Segolén y Tinola que me viste cada lunes. Muchísimas gracias. Hay súper onda ese nuevo modelo. Sí, exactamente. Es lo que me decía Tino, que está súper de moda. Bajale este un poco vestidito. Ahí más, ahí para que vean. Vestidito, colección otoño-invierno de la línea de Segolén de Tinola. Bueno, así flojito. Exacto, se usa ahora flojito, con voladitos. Motitas. Espectacular, me encanta. Así que muchas gracias a Segolén de la firma Tinola Borbón. Les decimos a nuestros televidentes que opinen sobre los temas que les proponemos esta noche en Lunes de Mina. Ingresen a nuestras redes sociales, @MinaFTV es nuestra cuenta de Twitter que aparece en pantalla y Mina Feliciangeli es nuestra cuenta en Facebook, así que escríbanos. Ahora sí, vamos a este informe. En este informe les traigo la cantidad de confirmados de COVID-19 que hay en nuestro país y unas estadísticas bastante interesantes. Discriminamos por sexo, edad, lugares donde hacen cuarentena. Veamos el informe. Desde el reporte del primer caso de COVID positivo en nuestro país, aquel 7 de marzo, hasta hoy se registran 1.296 casos confirmados, 611 activos, 673 recuperados, 12 fallecidos, 8 hospitalizados en sala y 2 en terapia intensiva.
Del total de casos positivos en nuestro país, el 37% se encuentran fuera de albergues y el 63% en albergues. En el país hay 54 albergues, 37 hoteles salud y 3 posadas salud. Según el Departamento de Residencia fuera de albergues, Central, Asunción, Alto Paraná, Paraguarí y Amambay son las zonas donde se concentra la mayor cantidad de personas con COVID positivo. En cuanto a los casos confirmados, si lo discriminamos por sexo, encontramos que el 32% son mujeres, el 68% son hombres. Con respecto a las edades, de 0 a 9 años, el 4%, de 10 a 19 años, el 18%, de 20 a 29 años, el 42%, de 30 a 39 años, 17%, 40 a 49 años, 9%, 50 a 59 años, 6%, 60 a 69 años, el 3%. De 70 a 79 años el 1% y más de 80 años el 0%. En el número de contagios de 0 a 9 años tenemos a un bebé de 7 meses y a otro de 2 meses. Bueno, estos son los números y te quería consultar algo. Estos bebés o niños, me acuerdo en el caso de uno de los bebés, que sus padres se iban a hacer el test, finalmente dieron negativo. Negativo, sí. ¿Y cómo se explica eso, doctor? Y difícil de encontrar una explicación así a ciencia cierta. Habría que indagar un poco más. Yo no tengo el dato en este momento, el grado de interacción que pudo haber habido con otras personas del entorno familiar más amplio, ¿verdad? Porque es posible que haya habido algún tipo de vínculo más cercano, más allá de padre y madre, sí. Claro, y por ahí pudo haberse dado la infección, ¿verdad? Ahora hay pocos niños, por suerte, ¿verdad? Pocos. Pero, ¿y esto es cuando los niños se infectan, digamos? En términos generales dan formas más leves. Más leves, sí. Que es lo que se vio y se describió a nivel de literatura médica también, ¿verdad? A excepción de la Argentina, que murió una niñita de 7 años. O sea, está lo que se ve con frecuencia, sí, pero en realidad, claro, nunca faltan las excepciones. Que en todo caso confirma la regla, como se suele decir, ¿verdad? Exacto. Ahora, en nuestros números, puede ser el tercer país con menos casos de muertes tanto de contagio, sí, como de muerte. Sí. O sea, contagios por millón de habitantes. De hecho, a nivel de mortalidad, sí, somos, en América, somos el que tiene la tasa más baja, categóricamente, por 100.000 habitantes, ¿verdad? Eso es categórico. Y globalmente, sí, nuestros números son bastante buenos. Creo que si hay algo de lo que en esta situación podríamos hasta jactarnos, ¿verdad? Sí. Sin caer en un triunfalismo, es esa situación, ¿verdad? Poco número de casos confirmados, pocos fallecidos, la demanda hospitalaria también de los infectados es bastante baja. Sí. ¿Y a qué atribuyen ustedes, aparte de que Dios es paraguayo, que siempre digo, pero a qué podemos atribuir eso, doctor? Bueno, y hay en el sentido siguiente, porque sí se atribuye obviamente a la excelente política que tuvo el ministerio, digamos, oportunismo, digamos, claro, ¿verdad? De la toma de decisión, el momento en que se tomó la decisión. El comportamiento de los ciudadanos, que por lo menos por lo visto fue bastante bueno. La estrategia de la cuarentena sanitaria obligatoria para los nacionales repatriados. Pero sobre todo agarrar de entrada a tomar las medidas, doctor, sí, ¿verdad? Porque el problema es que cuando se te escapa ya es difícil retroceder. Tenemos el ejemplo de Chile actualmente. Exacto, que retrocedieron, pero sin embargo no retroceden en los contagios. Les está costando, ¿verdad? Sí, por eso que es importante esto, ¿verdad, doctor? Justamente nosotros insistimos mucho, ¿verdad? En el no relajar. Que no se nos vaya de la mano. Si llegamos a un nivel de relajación tal que permite el disparo en el número de casos, con múltiples focos de contagio, eso en algún momento puede confluir y dar como una explosión, claro, y la situación se puede salir de control. Entonces, independientemente de que tengamos un sistema sanitario que pudo haber mejorado su capacidad de respuesta, ya está visto que los mejores sistemas de salud fueron sometidos a un estrés tremendo y fueron sobrepasados.
cuando se disparó el número de pero ¿y casos. por qué entonces, primero que es tan leve en el sentido que no se necesitan de los 1000 y pico, 200 y algo que tenemos ya infectados, digamos, pocos pasaron a la internación? ¿A qué ¿hay alguna explicación? Y tiene que haber por algo, el dengue? tiene que haber algo relacionado con la patogenia, ¿no? Con la patogenia, o puede ser que el virus haya cambiado sus características. Pero solo hacia acá algo más. va a cambiar. Pues es que puede ser, porque nosotros, habría que ver. Realmente no se puede hacer una afirmación tan tajante en ese sentido, ¿verdad? Porque en realidad a nivel comunitario es donde nosotros registramos una baja... bajo nivel de contagio. Claro, y una baja propagación. El ritmo de contagio también, si bien subió un poco últimamente, igual sigue estando bajo, ¿verdad? Sí, pero ¿y la gravedad? O sea, ¿por qué no revisten de tanta gravedad, por suerte? Y habría que... De hecho, hay incógnitas que todavía no tienen respuesta. Nosotros estamos tratando de ver si podemos encontrar, inclusive generando conocimiento, ¿verdad? Hay algunos estudios que se van a hacer, inclusive está previsto hacer un estudio genómico del genoma de, creo que son 1000 compatriotas que pasaron por la infección, para ver si hay íntimamente, a nivel de ADN, hay eventualmente algún tipo de característica que pudiera jugar algún rol en esta situación de mayor resistencia, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Porque categóricamente nosotros estamos rodeados por países que nos la están pasando muy bien. Claro, ¿verdad? por eso. Y en nuestro medio la situación está bastante controlada, ¿verdad? Tenemos el caso de Uruguay también, que está en la misma situación, digamos, inclusive tal vez con algunos mejores números, con menos número de casos positivos confirmados categóricamente. En la mortalidad nosotros sacamos una ligera ventaja, pero bueno, veremos con el tiempo si podemos echar un poco más de luz sobre este aspecto. Pero se van a hacer estudios al respecto, a ver por qué. Y creo que en la medida, de hecho hay un estudio multicéntrico donde Paraguay va a participar como país en este sentido, apuntando a buscar si hay algún factor o condición genética que pudiera dar alguna explicación. ¿Pero por qué condición genética? Bueno, todos los paraguayos tienen la misma condición genética. Bueno, no puede ser por una cuestión de anticuerpos que nosotros tengamos más anticuerpos que los demás, a lo mejor por haber vivido tan mal, qué sé yo, porque a lo mejor por alguna ventaja tiene. Los anticuerpos se desarrollan específicamente contra un antígeno, ¿verdad? Que es una proteína que está en la superficie en este caso, un germen, ¿verdad? Del virus. Se habló en algún momento de una posible reacción cruzada. Por el dengue. Porque, sí, pero en realidad nosotros hicimos inclusive pruebas recientemente con algunos test serológicos, ¿verdad? Que determinan si hay o no anticuerpos presentes. Y varios de los pacientes los que se probó pasaron por el dengue en la última epidemia y no dieron positivo, ¿verdad? Entonces, habría que indagar, escarbar un poco más profundo, como se dice, ¿verdad? Ajá. El caso Paraguarí, o sea, San Roque González, finalmente, ¿cuántas personas están contagiadas? Un poco más de 70. Más de 70. Sí. En este momento el foco ya está contenido, controlado. Hay que tener en cuenta que aparece un caso positivo, se indaga sobre los contactos. Si sobre ese grupo de contactos aparecen más positivos, se indaga sobre los contactos sucesivos, ¿verdad? Entonces hay una ramificación, ¿verdad? Como la rama de un árbol. Ajá. Y fuimos avanzando hasta que llegamos a un punto donde ya no se da el testeo de todos los posibles contactos ya dio negativo, Ajá. ¿verdad? Y con eso, digamos, se bloqueó, ya se llegó al bloqueo del foco, sí. Y eso quedó finalmente delimitado y la situación ya está bajo mejor control. Obviamente hay que hacer un seguimiento por la eventualidad de la aparición de algún otro foco cuyo nexo se pudo haber perdido en algún momento, teniendo en cuenta la diversidad de contactos que hubo, ¿verdad? Ahora, de esas personas infectadas, contagiadas, como se quiera llamar, el 37% está fuera de los albergues, decía el informe, sí. ¿verdad? O sea, es mucha gente fuera de los albergues.
¿qué control tiene el ministerio sobre esas personas que están contagiadas, están infectadas y están haciendo, digamos, su tratamiento en casa o su reposo, o la cuarentena en la casa, digamos? Hay un sistema de seguimiento, de vigilancia, ¿verdad? De contacto a distancia, presencial, depende un poco del contexto también. Tenemos algunos positivos con síntomas muy leves o prácticamente sin síntomas. Entonces, el equipo epidemiológico, de vigilancia epidemiológica, se encarga de hacer contactos periódicos o eventualmente también activamente el ciudadano puede llamar a comunicarse. Son casi más de 300 personas que están en sus casas haciendo, más de 300, ¿verdad? Sí. ¿Y qué control tenemos, no solamente de la salud de esas personas, ¿verdad? Que me imagino que de todas maneras pueden acceder si se sienten mal a un sanatorio, a un hospital, etcétera? Yo te digo el control en el sentido, estamos controlando tanto a todos que no puede estar cosa, que no puede estar otra, etcétera. Los que están infectados, ¿verdad? Y están en sus casas, ¿qué control en el sentido cómo viven y con quién viven, ¿verdad? Porque no entra en cuarentena toda la familia. Entonces, de repente, cuando alguien viene del exterior, no se le deja ir a la casa por nada al mundo, que está correcto, ¿no? Sino que yo digo nomás, sin embargo, al que sabemos que está positivo, sí le dejamos en su casa. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Y bueno, es muy difícil, de hecho, el manejo de los connacionales que llega, ¿verdad? Plantea ya un enorme desafío. Sí. Y más aún cuando sabemos que hay una gran cantidad que está queriendo volver y que hay que organizar eso, ¿verdad? Y encontrar un albergue o espacio donde ubicar a los grupos, porque se lo maneja como un grupo. Sí. Es medio complicado. Entonces, hemos tenido unos pocos casos positivos comunitarios que plantearon el aislamiento en otro entorno fuera de sus hogares, ¿verdad? Por no contar con las condiciones mínimas, esa es una posibilidad también, pero en líneas generales se mantiene a los positivos de la comunidad, se los mantiene en el entorno familiar. Pero ¿en qué medida? Vamos a suponer que... Y básicamente lo que ya sabemos, el tema del aislamiento... Sí, pero mientras tanto, las otras personas, vamos a suponer que vivan con su señora y sus 2 hijos. Hemos tenido varios casos de positivos que cumplieron todo el periodo de estado de la infección y se recuperaron en su entorno familiar y no le contagiaron a nadie. Tuvimos casos, se hicieron públicos unos cuantos, ¿verdad? O sea, básicamente la recomendación, claro que podemos dejarle pero a ver, ¿qué porcentaje de los que se fueron a su casa, o sea, de los 300 y pico que están en sus casas y están con otras personas, no viven solos, me imagino, solas, ¿verdad? ¿Le contagiaron y qué no? O sea, la mayoría... No tengo ese dato ahora. Aunque no haya un porcentaje certero, lo que te digo nomás es que en la mayoría de los casos sí le contagian a sus parientes. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Estamos ante un virus que tiene un comportamiento más bien benigno en nuestro medio. Entonces yo puedo estar infectado, puedo no darme cuenta, no sentir gran cosa y interactuar con mi entorno familiar. Entonces, probablemente para cuando yo me dé cuenta, ya tuve el suficiente contacto con ese entorno como para también haberlo contagiado, ¿verdad? O sea, esa es una situación bastante difícil digamos, prever, controlar, ¿verdad? Pero hemos tenido casos, efectivamente, de gente que estuvo y no contagió. Y no contagió, sí. Se hicieron públicos, inclusive, dieron testimonio, ¿verdad? Y eso es, en cierta forma, demuestra que es posible, guardando distancia. Obviamente hay que tener una infraestructura mínima para ese fin, ¿verdad? Tener la posibilidad de al menos aislarse, cuando menos. Ahora, el caso Lambaré, que este señor que falleció, la última persona fallecida, fue... porque fue ya post-mortem, digamos, que se confirmó, sí. ¿Verdad? En realidad, cursó con un cuadro respiratorio, ¿verdad? Dolor de garganta, tos seca. Sí. Al principio, según la historia clínica, empezó a tener cierta dificultad respiratoria a grandes esfuerzos, ¿verdad? Sí. Y fue rápidamente evolutivo, un cuadro de 5 días, ¿verdad? Fue rápidamente evolutivo
con un agravamiento de la capacidad respiratoria, Sí. hizo lo que se conoce como insuficiencia respiratoria aguda. Eso motivó la consulta y la derivación a terapia intensiva Sí. del INERAM, y estuvo allí y recibió todo lo que estuvo al alcance del plantel médico, Sí, y y falleció. terminó falleciendo, ¿verdad? Pero ya cuando entró se sospechó, se tomó muestra y se tuvo el resultado posterior, y el deceso se produjo ayer a la noche, ¿verdad? Y Ahora, en realidad mi cuestionamiento a varios hospitales, centros de salud y en todo caso hasta tal vez a la política del ministerio, de acuerdo a lo que vos me digas, será también extendida mi crítica al ministerio, ¿verdad? Pero sí, inclusive estoy hablando de centros privados. Cuando empezó inclusive esto, cuando empezó la cuarentena, digo, ¿verdad? La primera cuarentena, que yo justo tuve necesidad de hacerme unos estudios y no estaba cerrado, solo casos de mega urgencia, bueno, pero finalmente me lo hicieron. Pero digo nomás, a partir de ahí me llovieron los casos de embarazadas, porque obviamente ¿qué hacen? Llaman a la radio, ¿verdad? Sí. O si te conocen, te piden ayuda, ¿verdad? Hay demasiados casos de gente, inclusive otra persona también conocida mía que tiene que operarse, tiene cáncer, y también le pasan no porque, por ahora no porque el COVID, ¿verdad? O sea, entonces estamos todos locos porque esa misma discusión tuve, pero en términos económicos, después voy a hablar con Carla Basigalupo con el tema de IPS, y yo decía, no, pero vamos a darle a todos, ¿verdad? Los que han cotizado, ahora cuando sobrepase el número y ya no se tenga, sensacional, obviamente se recortará. Y para mí pasa igual con salud, digamos, ¿verdad? O sea, no se puede postergar los otros casos de salud, doctor, mientras no está eclosionado, digamos, ni saturado el sistema sanitario, ¿verdad? Y se posterga, y finalmente la gente se está muriendo más por otra cosa que por COVID. Por eso Bueno, te pedí, ¿verdad? sí, para los digamos, números. abonar mi tesis, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los otros números de otras causas de muerte, si me puedes decir? Antes de responder eso, quiero Sí. hacer una, digamos, introducción para ponernos un poco en contexto, ¿verdad? Al principio de esta situación de pandemia, nosotros obviamente no teníamos datos locales. El problema lo veíamos de lejos todavía, ya que el brote se dio en Asia y se extendió Italia, primero España. a Europa, Sí. antes de llegarnos a nosotros. Entonces, la situación con el brote y con la magnitud del brote que llevó a cerrar Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes, ¿verdad? Y todo lo que derivó, digamos, eso, hizo que todos los países, no solo nosotros, preparáramos una estrategia de defensa bastante radical, digamos, ¿verdad? Entonces previmos el mayor número posible de camas, terapia intensiva, tenemos que duplicar el número de camas. Nos preparamos para un escenario que podía ser apocalíptico. Así Finalmente, al día de hoy, y probablemente unas semanas atrás, recién nosotros estamos en condiciones de decir, ese escenario finalmente no nos va a llegar. Y perfectamente es cierto, hemos tenido problemas en lo que se refiere a la atención sanitaria de las otras enfermedades de salud, que si bien nosotros dijimos, los otros problemas van a seguir, tenemos que ver la forma de generar más capacidad, porque no vamos a poder redistribuir a los pacientes con lo que tenemos, digamos, de base. Y recién, hace unas 2 o 3 semanas aproximadamente, estamos cambiando la reconfiguración. Había hospitales COVID positivo, digamos, que iban a manejar solamente enfermos respiratorios. Y eso, ¿qué problema traía? Que el paciente del entorno de ese hospital perdía la posibilidad de ser atendido por su problema y tenía que irse a otro territorio. Eso todavía yo acepto, que ustedes digan, en tal lugar y avisen a los pacientes, ¿verdad? Va a ser COVID positivo, por lo tanto, vamos a derivar a tales y a tales, ¿verdad? El tema es que tampoco se comunicaba de esa forma, ¿entendés lo que te digo? Entonces, claro, bueno, no es que hay un hospital o dos, uno en cada parte. Totalmente, totalmente. Entonces, eso estuvo mal organizado, doctor. ¿Entendés y lo yo que creo te digo? que comunicacionalmente probablemente
tuvimos algunas fallas, ¿verdad? Inclusive el personal sanitario mismo, ¿verdad? Sí. Se dieron dos situaciones. El enfermo respiratorio, que iba a un hospital y era visto como una especie de extraterrestre y era evaluado un poco a distancia por el temor. Y por otro lado, el enfermo polivalente, con otra enfermedad no respiratoria, se iba y no encontraba la respuesta que esperaba a su problema. Y le tocaba muchas veces deambular hasta que en algún lugar le encontraba. Exacto. Terrible. Bueno, sí. Y bueno, ahora yo creo que ya lo estamos superando, teniendo en cuenta, en primer lugar, lo que mencionamos, no se dio esa situación apocalíptica, se está reconfigurando la planificación para la atención global, no solo de los enfermos respiratorios, y el personal sanitario probablemente ya, sobre todo aquel que ya tuvo la experiencia de interactuar con un COVID-19 positivo, que son pocos entre paréntesis también, ¿verdad? Pero ya le perdió más el miedo. Eso particularmente yo tuve oportunidad de recorrer hospitales, fui a Ciudad del Este, por ejemplo, y el personal con mucha naturalidad ya se manejaba en el entorno hospitalario, ¿verdad? Cuando que en otros lugares donde todavía no hubo esa oportunidad de contacto, todo es así, no con inseguridad, pero con cierta duda, digamos, ¿verdad? Y el personal mismo reconoce, nosotros ya tuvimos, a nosotros nos sirvió para entrenarnos, para prepararnos, eso ajustamos todo, estamos súper bien. Claro, por ejemplo, dame la cifra en total, y eso que vos me dijiste que no está todo cargado ahí. ¿Cuánta gente murió de otra cosa que no es COVID? Bueno, en lo que va del año, sí, de enero a problemas cardio. No, total, dame la cifra total. Bueno, tenemos unos 10.500 muertos. Espera, bueno, alrededor de 10.500 muertos por otra enfermedad. De enero a mayo. De enero a mayo. Sin embargo, de enero a mayo, o sea, en realidad junio, tenemos 12 muertos por COVID, ¿verdad? Entonces vos decís, a ver, se murieron 10.500 personas y 12 por COVID. Y estamos todos tirados al pelo por COVID y sin embargo, ¿verdad? Tenemos que dar respuesta como salud pública, sí, ¿verdad? Categórico. A estas otras cosas, porque Totalmente. la gente se está muriendo, Totalmente. ¿verdad? Y te digo, o sea, eso corrido embarazada, eso, gente con cáncer, gente que, o sea, de verdad, yo creo que hay que comunicar más claramente, doctor, y es más, y decir que se denuncie, ¿verdad? No puede ser que se posterguen cirugías importantes. Bueno, no te digo una cirugía estética, te estoy hablando, ¿verdad? Pero de hecho está eso establecido, ¿verdad? Bueno, no se cumple, doctor, disculpame, no se cumple. No. Hay un protocolo estricto para lo relacionado con la cirugía mayor que requiere anestesia general. ¿Por qué? Y porque el momento de la anestesia, uno, y segundo, dependiendo del tipo de cirugía, también ese tiempo prequirúrgico relacionado con la anestesia y el quirúrgico propiamente dicho, implican un riesgo para el personal que participa. Entonces, de hecho, se tomó en un momento la decisión de postergar las cirugías programadas que no fueran urgentes, ¿verdad? Eso se suspendió categóricamente al principio, en el contexto de la preparación y sobre todo del desconocimiento de cuál iba a ser el impacto de la pandemia en nuestro medio. Ahora eso está, por un lado se ajustan los protocolos en cuanto a los mecanismos de bioseguridad se refiere, y también ya se está de a poco normalizando la vuelta a la normalidad, entre comillas, en el ámbito de los hospitales. Este número para mí es increíble, ¿verdad? 10.500 personas o más, porque no está todo cargado ahí, murieron en el Paraguay ahora de enero a mayo de otras enfermedades. 10.500 personas. Y no estamos escandalizados, ¿verdad? Sí, 12 se murieron de COVID. Entonces digo, tenemos que tomar en serio una política bastante más, revisar, digamos, lo que pensábamos que iba a ser exactamente al revés, por lo tanto también hay que revisar nuevamente la política. Doctor, es cierto que hay, decía el ministro, pocos test de COVID, o sea, están con inconvenientes de la compra, de la provisión de los test. La disponibilidad de los insumos necesarios para el procesamiento, ¿verdad? Sí, de hecho fuimos ascendiendo y después ahora bajaron. Y va a haber una disminución por unos días. Recién estaba
recibiendo unos mensajes. Sí. Pasa que todo el problema de logística le afecta a todos los insumos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos contratos inclusive disponibles anteriores en lo que se refiere al reabastecimiento o aprovisionamiento de insumos para el laboratorio que no estamos pudiendo recibir porque el proveedor está teniendo dificultades logísticas, ¿verdad? El fin de semana nomás llegó una partida de unos 5.000 kits, ¿verdad? Específicamente para el tema de hisopo y medio de lo que se usa para toma y conservación de las muestras, ¿verdad? Y estuvimos viendo nosotros cómo hacer para que los trámites aduaneros se pudieran agilizar para que eso esté disponible, ¿verdad? Y tenemos una disponibilidad como para aproximadamente unos 10 días, pero ya hoy camino aquí ya pude leer unos mensajes, se va a resolver rápidamente. Así que es muy probable que esa reducción de la que habló el ministro para administrar la disponibilidad finalmente no tenga lugar, ¿verdad? Que no vaya a haber problema y que podamos seguir aumentando nuestra capacidad de diagnóstico, que es lo que estamos haciendo prácticamente día a día. Acá hay unas preguntas que dice, ¿pueden participar de reuniones religiosas o sectarias o de sectas los mayores de 65 años? No, hay una prohibición taxativa, pero lo recomendable evidentemente es que no. Se recomienda que no, sí. Y que en todo caso si van a hacerlo, que tomen todas las medidas de protección y prevención a sabiendas de que es una situación de riesgo. ¿La pesca deportiva está o no habilitada, ya que es un deporte al aire libre y embarcado hasta 2 personas? Es mi pregunta. Y sí, se habilita la práctica del deporte en general hasta, digamos, 2 personas. Uno. Segundo, que hay, inclusive el día de hoy me estuvieron consultando referentes de clubes de pesca y está habilitado el funcionamiento de los clubes con esa restricción. Entonces se puede. Categóricamente se puede. Dice, porfa, para tu invitado, en Lambaré estamos muy preocupados. La transmisión parece que ya es hiper recontra comunitaria, pero también veo un relajo terrible en los cuidados. Lambaré es un sitio de mucha transmisión. Hay casos, ¿verdad? Hay casos, pero no sé cuál es la fuente para afirmar que la circulación está, pues tenemos los datos oficiales. Claro, ahí está. Pero sí, probablemente es cierto lo de la relajación de la ciudadanía, no solo de Lambaré, en general, en lo que se refiere al uso de tapabocas y la aplicación de las medidas, eso es categórico. Por último, viceministro, el tema de los albergues, el presupuesto, porque habíamos hablado inclusive sobre el tema de que también con Federico González, ¿verdad? Que él dice, bueno, la vaquita, porque realmente al principio esta vaquita tuvieron que hacer, porque así como hay que darle palo a muchos funcionarios que abusaron y usaron esta pandemia para otros fines, hay que decir que también muchos están realmente sudando la gota gorda en el sentido de trabajando más horas de lo necesario, o sea, no de lo necesario, más horas de lo previsto, y también han puesto plata en su bolsillo en vez de sacar la plata, digamos, y ponérsela en su bolsillo. Entonces hay que también destacar eso. Pero a ver, por eso que lo de los albergues, si no se usó toda la plata en lo que pensábamos, que los hospitales iban a estar llenos, etcétera, etcétera, pero los albergues sí están llenos, digamos, ¿verdad? Y sin embargo me decían que no existe presupuesto para albergues. Claro, es que es una estrategia nueva. Ya sé, pero tienen que corregir rápido. No, y ya está conversado con el Ministerio de Hacienda. Sí. Parte del presupuesto asignado a salud va a ser, tengo entendido yo, que transferido a la Secretaría de Emergencia Nacional. Como ellos tienen experiencia, digamos, en la gestión de insumos, sobre todo el tema de alimentación en situación de crisis y todo eso de la población afectada, ellos se harían cargo de ejecutar eso como para resolver este tema. Porque acá hay que tener en cuenta que esto es para largo aliento todavía. Por eso. Se va a resolver. Porque imagínate que ya 6.000 y pico creo que ya entraron. Ya, sí. Otros 3.000 y pico están en la lista de espera. Y hay unos más que todavía no están se cree que más de 20.000 por ahí serían. Por lo tanto, hay que priorizar los albergues. Sí, no, y se está trabajando en eso. Ya hubo una reunión de coordinación del más alto nivel como para dar una solución a esto, ¿verdad? Básicamente, en un primer momento se planteó que el propio Ministerio de Salud, con sus recursos, genere todos los procesos, pero es algo muy complejo.
¿verdad? Y nosotros no tenemos la capacidad logística como para Entonces van a hacerlo ejecutar vía eso. emergencia. Entonces, se va a haber una transferencia Bueno, pero va a haber crédito presupuestario. rubro Sí, para albergues. Está previsto, está Bueno. previsto. Por ultimísimo, ¿se le puede visitar a los padres? Porque, bueno, si se van a ir a restaurantes, Bueno. o te vas al trabajo, te vas al súper, te vas a la farmacia, ¿por qué no le puedes visitar a tu mamá o a tu papá? No estoy entendiendo. No hay una prohibición taxativa, pero en el contexto de la visita de los padres que no viven con uno, Claro. se plantea la diversidad de contacto, que sobre todo cuando hay una fecha así especial como el Día del Padre, ya lo fue el Día de la Madre, y vimos cuál fue el resultado. Si bien no tuvo un impacto desbordante, generó un pico de casos positivos. Lo que ocurre es que yo puedo estar conviviendo con mi núcleo familiar, ¿verdad? Esposa, hijos, y tengo 3 o 4 hermanos que tienen sus respectivos núcleos, y todos querríamos aprovechar ese día, el domingo, para visitar a nuestro padre. Allí va a haber una confluencia de integrantes de núcleos diversos que implican un riesgo, necesariamente implican un riesgo. Pero uno decide si lo corre o no. ¿Cómo? Claro. Cada familia decide. Uno elige qué riesgo va a correr. Claro. Es categórico. Ahora, lo que eventualmente se puede hacer... Lo que yo no digo que se vayan todos los hermanos con todos sus hijos. No. Eso iba a decir. Pero digamos, un almuerzo entre 6 personas distanciados, ¿cuál es el problema si se van todos, digamos, lavar las manos, se ponen los pies? El único punto acá, el único punto que podría ser un tanto controversial desde el punto de vista del riesgo es el hecho de que a medida que se van dando interacciones sociales más informales, como la del entorno familiar, hay una mayor relajación en lo que se refiere a las medidas de protección, ¿verdad? No tomar ni del mismo vaso ni nada, bueno, ni abrazarse ni besarse. Pero hemos visto por en eso, redes sociales eso fotos. es otra cosa, por eso. Claro. No tomar el mismo vaso categórico, ¿verdad? No compartir los cubiertos categórico, pero digo, ir a visitarle, compartir a 2 metros como estamos vos y yo. Yo puedo comer, vos podés comer, Sí. vos estás tomando agua, yo puedo tomar agua. Vamos a suponer mesa familiar, Sí. que estén los hijos Sí. eventualmente con los padres, Claro. ¿verdad? No los núcleos familiares de cada uno. Exacto. Eso es razonable. Claro, y después se va el Acá señor, vos te vas, te lavas las manos, te bañás también y te quedas otra vez en tu familia. hay mucho de sentido común. Claro, eso es lo que yo en digo. esto. Vamos a hacer las cosas con sentido común. Totalmente. ¿Verdad? Y así probablemente se pueda hacer. Ahora, si yo me voy a Cucudó a visitarle a mi papá, me voy, chupo con los perros, tomo cerveza, obvio, y yo soy positiva, obviamente le contagiará todo, pero hasta siendo yo positiva, ¿verdad? Me voy a visitarle a mi papá y mantengo la distancia, no le toco, me voy Sí. otra vez, no le va a pasar nada. Claro. ¿Entendés lo que te digo? Tuve yo una conversación familiar el día de hoy, pues yo hace más de 100 días que no veo a mis padres, vienen del interior, y me llama un primo que es muy cercano, ¿verdad? Y que tiene a su papá también hacia la misma zona. Y me pregunta si yo me voy, en cierta forma, buscando un poco la complicidad, ¿verdad? Y yo le planteé, mira, así como está, la visita familiar que nosotros solemos hacer, descartada. Y yo estoy planteándome seriamente en no ir. Le dije, aparte que me voy y, ¿verdad? Bueno. Sí, pero justo porque vos sos una persona pública, Claro, te jodiste. claro. Pero en líneas generales... está bien. Entonces lo que yo le planteé a mi primo, le dije, bueno, ¿sabes lo que podés hacer? Te vas vos, porque él tiene varios hijos, Claro. y te vas vos a verle a tu papá. Ve qué tal está, le llevas algo, me dijo, Exacto. tengo ya unas cosas para llevarle y hace, no nos vamos. Llevarle vos y interactuar con él un rato y después volvés, Claro. ¿verdad? Y bueno, y Pasará eso se nada. puede hacer. Así es, eso se puede hacer. Totalmente de acuerdo. Bueno, doctor, te agradezco mucho la presencia. Por último, si vos tendrías que hoy, con los números que tenemos y cómo se está comportando el COVID en nuestro país, cómo se están comportando los ciudadanos por ahora, con algunas excepciones que son un desastre, digamos, pero, y cómo estamos con el sistema sanitario, las provisiones, etcétera, las perspectivas de aquí a agosto, septiembre, que son todavía meses jorobados, ¿cuáles son? Yo creo que estamos yendo bien. Más que nunca
en esta tercera fase, en la cuarta, donde la interacción social va a ir aumentando, tenemos que poner mayor atención en las medidas de prevención y protección. Si logramos eso, podemos seguir manteniendo estos buenos números y vamos a terminar de bordear la tormenta y no entraríamos de lleno al interior de ella. Y tendremos que necesariamente mantener estas medidas mucho más allá del final de la fase 4. Eso categórico, al menos hasta que tengamos una vacuna que esté ampliamente disponible para proteger a toda la población. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Así que ya es un número importante que nos dijo. Más de 10.500 muertes por otra enfermedad, 12 por COVID. Así que andate al médico cuando lo necesitas y cuando te sentís mal. Y también el llamado a los médicos, ¿verdad? Atiendan a los pacientes cuando tienen otras enfermedades. No posterguen otras enfermedades, porque tenemos que escandalizarnos entonces que mueren 10.500 personas por otra enfermedad y 12 por COVID. O sea que eso no es para relajarnos, pero sí es para atender otras enfermedades. Gracias. Bueno, gracias. Ahora sí, nos vamos a una brevísima pausa y luego de la pausa les cuento que vamos a tocar el tema económico, a ver cómo nos irá hoy y en el futuro en términos económicos. Estarán Liz Kramer, ministra de Industria y Comercio, Carla Bacigalupo, ministra del Trabajo y Empleo y Seguridad, Humberto Colmán, viceministro de Economía. Así que en instantes. Bueno, ya se encuentran con nosotros las ministras Carla Bacigalupo, ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad, todo eso es así, Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Buenas noches, Mina. Bien. ¿Qué tal, un gusto Carla? compartir Gracias por contigo. estar, ministra. La ministra Liz Kramer, ministra de Industria y Comercio. Gracias, Liz. Gracias, Mina, por la invitación, un gusto. Qué lindo te quedan los anteojos, ministra. Gracias, Mina. Me voy a animar a usar en cámara. No, espectacular. Bueno, y está con nosotros el viceministro de Economía, Humberto Colmán. Gracias por estar, viceministro. Buenas noches, Mina. Un gusto estar aquí. Un saludo a las ministras también. Saludos. Ante la audiencia. Bueno, sobre el tema económico, el modo COVID de vivir, pero en términos económicos, ¿verdad? Jenny nos preparó un breve informe sobre algunos puntos y algunos números de nuestra economía. Exactamente, en este informe algunos indicadores económicos de cómo estuvimos en estos meses de COVID-19. Gracias a Milcar Ferreira por facilitarnos estos números que vamos a ver a continuación. Veamos. Las estadísticas sanitarias son muy positivas en comparación al alto número de víctimas que se observan en otros países. Datos de la Organización Mundial de la Salud ubican a Paraguay como el tercer país con menor número de muertes por millón de habitantes, por debajo de Taiwán y Venezuela y por encima de Japón, Uruguay y China. Esta crisis sanitaria mundial ha golpeado a todos los países del globo. Veamos las consecuencias del COVID-19 en nuestra economía. Las proyecciones dan cuenta de un decrecimiento para este año 2020. Según el Banco Central del Paraguay, el PIB de nuestro país será de negativo 2.5%. Recordemos que las proyecciones para este 2020 eran del 4%. Los sectores que menos crecerán este año son los restaurantes y los hoteles, seguido del servicio de hogares, transporte, servicios a las empresas, electricidad y agua, comercio, servicios inmobiliarios y manufactura. A continuación, les vamos a mostrar la caída en algunos indicadores económicos en estos meses de COVID-19. En lo que hace a la recaudación de impuestos, si lo comparamos con el mismo periodo de 2019, se observa una caída en las recaudaciones de marzo de un 8%, de abril más del 55% y en mayo fue del 37%. En lo que hace a las remesas del extranjero entre enero y abril de 2020, las remesas de paraguayos en el exterior cayeron un 25% en comparación con el mismo periodo de 2019. Las exportaciones de este año registraron caídas en comparación al 2019. Abril fue del 19% y mayo 6%. En lo que hace a las exportaciones de maquila, se observa una caída sostenida entre enero y marzo, pero una muy acentuada en abril y mayo, que fue del 79 y 61%. También se observan números negativos en las importaciones en los meses de febrero, marzo, abril y mayo. En aduanas, la recaudación de marzo cayó un 6%, la de abril más del 50% y mayo más del 33%.
En lo que hace al consumo, entre enero y abril cayeron las ventas de electrodomésticos, combustibles, vehículos y prendas de vestir. Sobre el otorgamiento de créditos por parte de los bancos, si comparamos el total de los 17 bancos que operan en Paraguay, se percibe una ligera retracción en el otorgamiento de créditos del 1%, lo que supone una reducción de 149 millones de dólares de los créditos que se otorgaban antes de la pandemia. Bueno, estos son algunos indicadores, obviamente no podemos tocar todos, porque si no nos llevaría todo el programa. Quería empezar contigo, viceministro, en el sentido siguiente. Si en abril cayó, ¿verdad?, 55% las recaudaciones, en mayo 37%, aduanas en abril 50% y en mayo 33%. O sea, ¿cómo van a manejar el presupuesto? ¿Verdad? Porque se supone que ese presupuesto ya estaba luego ajustado, ¿verdad?, el presupuesto de gasto, el presupuesto general. Si hay menos recaudación, y así de mucho menos, no es un 5, no es un 3, ¿verdad?, es un 50, un 55% algunos meses, a ver, ¿cómo se van a pagar los salarios? Bueno, mira, primero quizás mencionar que estos son indicadores que nos reflejan parcialmente cuál es la situación, ¿verdad? Hay que recordar que en el caso de los tributos, está permitido el diferimiento, o sea, en realidad todos los vencimientos de abril pasaron a mayo y eso explica por qué también abril fue tan negativo. O sea, no es que también, claro que la recaudación tributaria en general es un termómetro de la economía, ¿verdad? Sí. Pero en esta circunstancia en particular, una parte de esa caída, una parte importante, se explica porque en realidad los vencimientos pasaron a mayo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora, yo sí miro y pienso que lo peor ya ha pasado, mirando lo que tiene que ver con las compras con tarjetas de crédito y débito, por ejemplo. En el mes de abril efectivamente hubo una caída muy importante, pero ya en mayo, comparado contra abril, hay un rebote importante y en el mes de junio, en lo que va de junio hasta ahora, estamos viendo un crecimiento del orden del 20% más o menos contra lo que fue este mismo periodo del mes pasado, ¿sí? Entonces hay señales positivas en la recaudación del IVA también. Hay una parte de la recaudación del IVA que en realidad no paró, que tiene que ver con las retenciones. Entonces ese es otro indicador un poco más fino que no estaba en el reporte, ¿verdad?, que sí muestra también mejoras en junio. Entonces, eso primero quería decirte que estos indicadores nos dan una lectura de cuál es la situación económica parcial. Evidentemente fueron meses malos, especialmente abril, muy malo. Eso influye, por supuesto, va a influir en las cuentas fiscales al término del año, que la estimación es que vamos a tener un déficit fiscal del orden del 6 a 7% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo se financia ese déficit fiscal? Exacto. Para que la gente sepa, no significa que falta plata. El déficit fiscal significa aquellos gastos que se pagan con recursos de la deuda pública, que son ingresos extraordinarios para el Estado, por eso se cuenta como déficit, ¿sí? Entonces, está todo financiado, Mina, con los recursos de la ley de emergencia y los recursos que ya se tenían desde antes, con la emisión de los bonos de enero. Ya sé, pero con la emisión de bonos, los recursos de la emergencia, etcétera, ¿uno puede pagar gastos ordinarios del Estado o eso sí se paga de la recaudación propiamente dicha? A pesar de la caída que mostraba antes Jenny en la recaudación, sí, nosotros tuvimos recaudación en abril y en mayo. En abril más o menos cerca de unos 150 millones de dólares, 130 millones de dólares. En mayo ya fue mejor. Como mostraba Jenny, la caída no fue tan severa como abril. Se tuvo como 200 millones de dólares de recaudación. Eso permitió al Estado poder pagar todos esos compromisos rígidos, especialmente los salarios del sector administrativo, el pago a proveedores. Claro que la ley de emergencia nos permite justamente por única vez pagar ciertos gastos corrientes con recursos de la deuda y se hizo eso efectivamente. ¿Cuánto de eso se usó para y más o menos estamos hablando de unos 240 millones de dólares, pero ¿en qué se utilizó eso? El pago a los médicos, el pago a las enfermeras, el pago a los docentes, el pago a los policías, el pago de los programas sociales. Entonces son todas cuestiones que eran esenciales en este momento de la pandemia, ¿verdad? Recordemos que la utilización de esos recursos en el marco de la emergencia ronda más o menos los 1.000 millones de dólares hasta el momento, ¿verdad? Bueno, pero... O sea, 75% de todo lo que se utilizó, para que te interrumpa, mira, sí, 75% de todo lo que se utilizó fue a las capitalizaciones de las entidades, fue a PTO, a los trabajadores informales, a los trabajadores formales del IPS, los programas sociales en general. Entonces, 3/4 parte de todo fue justamente de todas estas ayudas que dio el Estado, ¿verdad?
Bueno, en relación a, siempre con estos números, ¿verdad? Dice, exportaciones de maquila caída entre abril y mayo entre el 61 y el 79%. Sí. ¿Qué quiere decir esto, un Cristiano? Explícanos. Bueno, y resulta que digamos, las primeras 2 semanas todavía había algunas, muy pocas industrias que estaban habilitadas para operar, que eran del sector alimenticio, si bien son de exportación, y después paró todo. Entonces, al parar todo, no solamente aquí, sino en sus matrices, recordemos que las maquilas tienen matrices en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, entonces sus matrices le dijeron para demandarme, ¿sí? Entonces, a medida que las fábricas, en la fase en la que se permitieron las industrias, se reactivaron con cuadrillas, eso es en todos los aspectos, está reactivándose por etapas y con gradualidad, y también dependen mucho de sus matrices y de qué sector son. Por ejemplo, hay matrices que están creciendo muchísimo en sus pedidos en sectores que tienen que ver con confección o que tienen que ver con productos domisanitarios o ese tipo de cosas. La industria automotriz, sin embargo, está mucho más resentida todavía. Claro. Ya empezaron a activar, pero van, digamos, muy paulatinos porque dependen de lo que le pidan de su matriz. Claro. ¿Y eso qué significó, digamos? Porque viste que uno dice el 79%, pero si son 2 nomás, no sé, ¿entendés lo que te digo? No, son 17.000 puestos de empleo. Gente, tenemos 223 programas de maquila habilitados, activos, y son en torno a los 17 pico mil, casi 18.000 puestos de trabajo formales. Y todo eso paró, básicamente. La mayoría en suspensión. Suspensión, claro. Y no despido. Y ahí voy a lo tuyo, sí. Carla, ¿verdad? Porque esto no está en el informe, pero quiero que vos me lo digas, sí. En el sentido, y en empleo, ¿cómo andamos, digamos? Algunos volvieron a trabajar, pero siguen sumándose los desempleados. Sobre todo, ¿cómo estamos en empleo en el sentido del COVID en particular? ¿Cuánta gente desempleó, digamos, verdad? Y eso tenemos que sumar, obviamente, a los que ya el índice de desempleo que teníamos, y encima sumamos a paraguayos que ingresan, ¿verdad? Que son desempleados, sí. ¿Verdad? ¿Cómo está ese panorama, esa combinación ahí? Antes que nada decirte, Mina, que estos patrones que se vieron, no sé si pudimos observar que en abril como que todo empeora. Y esto también se dio en el empleo. En marzo, digamos, tuvimos el primer impacto de la cuarentena. Abril fue durísimo. Tuvimos un pico de suspensiones de contratos de trabajo, llegamos a tener 316 pedidos por día o comunicaciones de suspensión de contrato de trabajo por día. ¿Qué dieron cuántos suspendidos en total, su pico más alto más o menos? Nosotros llegamos a tener 140.000 suspendidos. Trabajadores suspendidos, sí, con unos 7.900 empresas que pidieron suspensión para 140.000 trabajadores, pero ese pico se dio en abril. Ya en mayo hay un descenso. Y ahora nosotros en junio tenemos 17, en promedio 17 por día, sobre todo de prórroga de suspensión. Sí. Pero ¿qué es lo que se ve acá, Mina? El impacto de la cuarentena inteligente. Es decir, en todo lo que nosotros pudimos ver, vemos como poco todavía, pero ya se va reactivando de a poquito la economía y el empleo. ¿Qué es lo que nos está pasando? Desde el inicio de la cuarentena que se dio en mayo, con la primera fase, más todavía en la segunda fase, donde ya se incorporan las industrias, todo el sector de construcción, ahí empezamos a tener muchos pedidos y comunicaciones de reactivación laboral. Bueno, ya en el mes de junio, más aún con esta tercera fase. Hoy tenemos más de 70.000 trabajadores que ya volvieron. O sea, de los 140.000, 70.000 ya volvieron. 70.000, pero también tenemos 21.000 trabajadores en prórroga de suspensiones, que corresponden a esos sectores que todavía no están volviendo. Ahora, hay que entender algo muy importante, Mina. El empleo es muy dinámico. Nosotros hoy tomamos esta fotografía, solo hoy, y decimos, bueno, 70.000 que volvieron. Pero también es cierto que en la medida que no se vaya reactivando el consumo y no se vaya fortaleciendo la cuarentena inteligente, esto es totalmente volátil. Es decir, las personas que volvieron podrían volver a una suspensión o ir a desempleo. Por eso es que nosotros enfatizamos en que la cuarentena inteligente la debemos fortalecer, el cuidado es fundamental porque es la base fundamental para que toda la reactivación se dé. Y en cuanto a los números que vos nos preguntaste, Mina, hoy tenemos una afectación del empleo COVID que es de 16.000 personas que ya fueron despedidas, y si nosotros anexamos eso a las 200.000 que ya estaban despedidas porque, o sea, estaban desempleadas, al final del año 2019 tenemos ya algunos números, pero esto es en trabajo formal.
Acá tenemos que entender que las 3/4 partes del trabajo informal del mundo está afectado por el COVID y Paraguay no es una isla. Entonces la mayor afectación que tenemos en Paraguay son trabajadores informales. Claro, los formales también en este grado, sobre todo de 16.000 despedidos, y sobre todo en el área de comercio y servicio, que, digamos, engloba el 52% de toda la población económicamente activa. Entonces, si hablamos de números de afectación, estamos hablando de más de 1 millón de trabajadores formales e informales afectados ya por esta cuarentena. Bueno, yo tengo que ir a una brevísima pausa y después quiero ir a cuestiones también puntuales. Por ejemplo, el tema de las fronteras, ¿verdad? Y el tema de los créditos, porque la gente se queja de que supuestamente hay una política de reactivación donde obviamente incluye el tema créditos. Sin embargo, los créditos a muchos les resulta muy difícil y a ver qué está pasando. Es un problema de los bancos, un problema de la política hacia los bancos. A ver, ¿cómo se puede canalizar todo esto? Y obviamente ahí también ustedes me dirán cuáles son los ítems de la reactivación económica, digamos, por dónde, cómo hacemos para volver a la normalidad, entre comillas, o cuánto tiempo nos llevará también recuperarnos. Vamos al tema de la frontera, que es algo que también nos llaman, de Salto Guairá nos llamaron 1.000.000 veces. Sabemos que también en Ciudad del Este es una situación difícil. Dramático. Y en Pedro Juan, que están viendo por lo menos una forma ya de ir paliando el tema. A ver, Sí. ¿qué A ver, hay con las fronteras? Primero que me reconfirmaron, hoy hablé con Euclida Acevedo, las fronteras no se abren, No. ¿verdad? Así es, efectivamente, Mina, de todo lo que está afectado en general, comercio, servicios, etcétera, a nivel país, ciertamente a nivel de frontera es mucho más grave, es mucho más fuerte, porque su mercado obviamente está principalmente del otro lado. Sí. Por tanto, y como no se van a abrir aún las fronteras, no existe esa posibilidad y creo que ha habido ya mucho más entendimiento por parte de la población de que eso no es factible. Entonces el Estado se ha puesto a trabajar en varios modelos tratando de salir un poco de la caja. Para el tema Ciudad del Este, que es digamos, una gran metrópoli y el riesgo es más alto con relación al otro lado, se trabaja junto con la SED, con el Ministerio de Hacienda en general, en un programa especial de un régimen de turismo ampliado, es decir, hacer que aquellos que tienen el régimen de turismo puedan incluir más productos con aranceles menores. También trabajar en un sistema de comercio electrónico. Pero para eso tenés que coincidir con Brasil, ¿verdad? Para eso, primero los aranceles, bajar además todos los costos, porque ahí hay costos de DINAC, hay costos portuarios, todo lo que sea costos que tiene que ver con el Estado, bajarlo a su mínima expresión para que la mercadería sea lo más económica posible. Que llegue al Brasil, esa es la idea. Luego, de manera de comercio electrónico, hacer pasar como mercadería, porque la frontera en sí para mercadería no está cerrada. Exacto, ¿ya? exacto. Ese es el caso de Ciudad del Este en cuanto O sea a que, a ver, la gente va a poder hacer sus pedidos vía... Exacto, vía internet, plataformas. digamos, Sí. plataformas. Para complementar a la ministra nomás. Sí. Dos cosas, ¿verdad, ministra? Ahí uno es el tema de comercio electrónico, Sí. permitir que los pagos se hagan a través de medios digitales, ¿verdad? Y que se pueda utilizar el régimen de turismo, o sea, tomar ventaja del régimen de turismo, y la entrega física a través del courier fronterizo. A través del que llama courier fronterizo, que es lo que es hacer que sea una mercadería que va del otro lado. Luego se tiene toda una organización, obviamente, los comerciantes del otro lado para su Claro, entrega. porque yo me acuerdo que eso más o menos explicaron ustedes, y yo hablando con la gente de Salto Guairá, le dije, pero ¿cuál es el problema de que se haga eso? De que te compren igual. Estuvimos la semana pasada justo Sí. con el ministro Euclides. Eso, o sea, lo que te expliqué hasta ahora es Ciudad del Este Sí. en parte, ¿sí? Ajá. En Pedro Juan ellos fueron muy proactivos y ellos y como es una realidad distinta, Sí, porque sí. es una misma Hasta ciudad geográficamente dividida, está. es una ciudad dividida por una avenida. Así es. Ellos plantearon un delivery en línea fronteriza y fuimos hasta allá con el ministro Euclides, con el ministro de Defensa, con la epidemióloga, y vimos que eso era factible, vimos el compromiso de la gente y hoy se estaba terminando ya de aprobar el ¿Cómo protocolo. sería eso? Vamos a suponer... También las compras, ahí sí que es mucho más dinámico porque Ajá. la gente tiene inclusive cuenta de un lado de otro, etcétera, pero también toda la transacción se puede hacer en la persona, frontera. ojalá menos plata posible, ojalá con giros, pero Vos le entregás ahí, en en 8 propias manos. sitios, está previsto que venga, se agendan y todo, está previsto con la Cámara de Comercio que venga el comerciante a entregar, no vamos a recibir, vamos solo a entregar, ¿ok? Y se hace la traducción, hicimos el simulacro,
está todo bien, el protocolo fue recibido, trabajado, finiquitado, hoy fue enviado al COE, así que mañana probablemente ya se le vaya la información de que ok, Pedro Juan, para esa modalidad. Exacto. De, llamémosle delivery en línea fronteriza. De ahí nos fuimos a Salto del Guairá para expresarle, porque estas son apenas algunas medidas, además de todo eso hay otras que quiero mencionar, pero fuimos a Salto del Guairá a expresarle esto mismo y que en Salto del Guairá inclusive es más fácil desde el punto de vista de control porque el brasileño sale y rodea toda un área silvestre protegida, hay un solo camino y para nuestro punto de vista operativo es fácil, pero ellos quedaron en darnos la respuesta si les cerraba, digamos, la posibilidad. Pero yo creo que cuando vean que funciona en Pedro Juan, va a funcionar ahí. Eso es en cuanto a un parchecito, a un oxígeno que nunca va a reemplazar claro, pero es un oxígeno. Es un oxígeno y es un oxígeno importante también, Mina, porque los bancos, las financieras, las cooperativas y todo, es distinto cuando ven algo de movimiento en tu cuenta para poder otorgarte un crédito en cuanto a la previsibilidad. También estamos previendo... Pero también ellos pedían, los de Salto del Guairá en particular, ¿cómo que se llama la prórroga de sus deudas? Sí, ellos tuvieron una prórroga, ellos tuvieron un periodo de gracia. Hoy, anteayer, digamos, algunos bancos privados extendieron su periodo de gracia de 3 a 6 meses de los préstamos ya existentes. El Banco Nacional de Fomento, justamente hoy hablábamos con ellos, y el Banco Nacional de Fomento va a hacer un esfuerzo importante para la zona de frontera porque ofrece tasas del 7% con 12 meses de gracia. 12 meses. Pero esa tasa de 7% con 12 meses de gracia, ¿de verdad existe? O sea, vos te vas y sacás y tenés la plata. El Banco Nacional de Fomento entregó, sí existe, y vamos a preparar, justamente lo decíamos hoy en esto, un producto particular para frontera, porque el comercio de fronteras pues tiene otra mirada. Si le mira hoy una financiera común, sabe que la frontera no se va a reabrir enseguida, entonces el riesgo es más alto, hay que hacer un producto especial para frontera. Y va a haber ese producto especial. El BNF se comprometió a desarrollar ese producto especial con unas líneas específicamente para frontera, atendiendo sobre todo al periodo de gracia. Y hoy nos comentaban que, digamos, esto lo van a lanzar probablemente en días más, pero todavía le faltaba ajustar algunas cosas, pero específicamente le pedimos un producto financiero específico para comercios de frontera. Y esto, 7%, 12 meses de gracia. Sí, ellos van a hacer un producto y van a ver qué más le van a agregar, porque el tiempo de gracia es lo que ellos necesitan, ¿verdad? Entonces, las tasas normalmente con el FOGAPI pueden ir hasta 10%, con los FOGAPI es la garantía que el Estado le da, ¿verdad? Que el Banco de Fomento puede inclusive asumir el FOGAPI, de hecho lo hace. Entonces, el banco podría prestar hasta, por hacer un producto que vaya, por ejemplo, hasta un 10% con 18 meses de gracia, por ejemplo. Ese tipo de producto se está pensando. Y no es solamente para el lado brasilero, o sea, fronterizo con Brasil, sino que para también el lado fronterizo con la Argentina. ¿Cuándo estaría esto, ministra? El préstamo del BNF hoy ya existe como tal. Digamos, la tuneada para frontera es la que estamos esperando en días más. ¿Sí? Bueno, Carla, sí. Pero un elemento que sea importante para complementar lo que decía la ministra, también apuntamos a ese proceso de reconversión comercial y productiva. Seguir apostando a los procesos de encadenamiento industrial que se ha dado muy bien en la región, porque sabemos que antes de la pandemia ya estaba complicado la situación. Entonces acá hay que replantear el modelo y tenemos casos de éxito y tenemos todavía espacio, tenemos un acuerdo automotor con Brasil, ¿cierto? Hoy está complicada la situación, de todas maneras Paraguay sigue siendo muy competitivo para proveer a la industria brasileña. Pero además de eso, Mina, yo tuve la semana pasada un conversatorio con Mato Grosso do Sul, con un senador y con autoridades de Mato Grosso do Sul, el vecino de Amambay y de Canendillú, y hablábamos justamente de encadenamientos productivos, de parques industriales, porque no va a volver a hacer tanto lo mismo, Mina, inclusive va a tardar aunque se abran la frontera, y tenemos que buscar maneras de no depender tan exclusivamente del comercio, ¿sí? Porque hay otros factores que no manejamos, el real está altísimo, ¿verdad? Hay decisiones de arancelarias que puede tomar el Brasil en uso de su soberanía, entonces la triangulación es un negocio que cada vez tiene como más contras y habría que dar mucho más alternativas. ¿Carla? Mina, ahí también en lo que hace a frontera hay que considerar que muchos trabajadores formales han sido suspendidos y ya han cobrado compensaciones económicas, y de los 140.000 tenemos 23.000
trabajadores solamente de Alto Paraná que ya están cobrando compensaciones económicas y están suspendidos en sus contratos de trabajo. Nosotros esperamos que, por supuesto, con estas medidas también ya del gobierno nacional y por supuesto con este plan de cuarentena inteligente también puedan ir volviendo a poco a la actividad comercial. Pero otra cosa importante también en esto es que dentro de lo que es la ayuda económica a trabajadores, Nina, porque hay que entender que esta cuarentena inteligente y el plan de reactivación gradual va a tardar. El consumo no se regenera rápidamente, esto es un proceso que puede durar más tiempo. Y el gobierno nacional tiene muy claro de que las medidas de protección social tienen que seguir. Y esas medidas de protección social, que son pagos a compensaciones a trabajadores informales a través de PTU, sí, y el pago a trabajadores formales a través de IPS debe continuar por un tiempo más. De hecho, tenemos pedidos de suspensiones incluso ya hasta agosto de sectores como turismo. O sea, eso significa que estos pagos, PTU, sí, como se llame, ¿verdad?, lo de IPS, etcétera, etcétera, van a continuar, porque viste, sí, que al principio se dijo 2 meses. Sí, sí, pero tenemos previsión, Yamina, incluso los pagos de IPS, sí, vos sabías que era un pago, sí, luego ya se llegó al segundo pago, ya se está trabajando con IPS para el tercero y cuarto pago, porque todavía los recursos dan y se levantaron aquellas limitaciones también de... Sí, solamente 2 salarios mínimos. Imagínate que, bueno, con IPS ya llegamos a 88.000 en el primer pago, ahora vamos a llegar a 55.000, donde ya entran los que siguen suspendidos, sí, los que quedaron excluidos por aquella limitación del salario y los nuevos suspendidos. Y aún así, Mina, tenemos previsión de que sobran los recursos para un tercer y cuarto pago. Y el PTU 2.0, que ya es parte del plan de reactivación económica, prevé más pagos de compensaciones para trabajadores informales y un PTU también renovado que ayude a la empresa a pagar nómina activa, ya no a los suspendidos, sino que le ayude a las empresas a pagar a sus trabajadores activos, es decir, un cambio, ¿verdad?, de direccionamiento. Pero ¿por qué le va a pagar? ¿Por qué le va a ayudar a la empresa a pagar a sus trabajadores activos? ¿Por qué no le pagan ellos? O sea que porque son empresas que todavía no pueden, digamos, pagar el total del salario mínimo, porque obviamente son empresas no que, pagar el total. Claro, por ejemplo, las empresas voy a dar un ejemplo, ¿sí? Sí. Los comercios hoy están volviendo, ¿sí? Ya están exceptuados, pueden volver, pero vuelven a media máquina, porque todavía el consumo es bajo, entonces vuelven con un 30% de sus trabajadores y dejan al resto de sus trabajadores todavía suspendidos. La dinámica de la suspensión y del empleo se va dando conforme al consumo se va reactivando. 3 minutos nomás me queda, así que, ministro, viceministro, si me tuvieras que decir, yo creo que el eje de la reactivación se va a dar por tal lado. ¿Cuál es el eje de la reactivación? ¿Es obras públicas? ¿Son los créditos? Sí. ¿Por dónde va a venir el eje, digamos? En los próximos días se va a anunciar y se va a entregar un documento para toda la ciudadanía que resume todo lo que es el plan de recuperación positiva, el plan de recuperación que va a poner en primer lugar la reforma de transformación del Estado que tanto demanda la ciudadanía, sí, como por ejemplo la reforma del servicio civil. No voy a entrar a hablar de esos detalles, pero para el corto plazo el plan tiene 3 grandes pilares. Un pilar importante es lo que se mencionaba recién, lo que mencionaba la ministra Bacigalupo, el pilar de protección social e ingresos, sí, apoyar a las empresas todavía con estos esquemas, pero también facilitándoles la formalización. El segundo pilar muy importante es las obras públicas, obras públicas que se van a dinamizar, que van a ser más o menos unos 1.300 millones de dólares de aquí hasta diciembre. Ese es un tema importante donde están las viviendas metidas. Sí. En total, más o menos estamos hablando de un total de cerca de 12.000 viviendas que se estarían ¿Cuántos empezando. miles de dólares? Las inversiones serían más o menos 1.300 millones de dólares. 122.000 empleos, Mina. Sí. Ese es el segundo pilar. Y el tercer pilar de financiamiento, que no es hacer más de lo mismo, sino justamente atender aquellos problemas que ya identificamos en el FOGAPI, quizás elevar la cobertura, quizás ver la forma de que la tasa de interés siga siendo la misma para la empresa, pero podamos compensarle el riesgo a la entidad financiera de manera tal que puedan llegar los créditos, porque ahora es donde realmente se van a empezar a disparar la demanda de crédito. Gracias, sí, muchas gracias por estar. Nos dieron un muy buen pantallazo. Y también lo vemos con optimismo, en síntesis. Nosotros estamos... No puedo más porque me sacan del aire. Así que, promoción, atención, por favor, mes aniversario con Sanicer, no te olvides, tenés todas tus compras en efectivo con descuentos del 40% durante todo el mes de junio. El showroom está ubicado ahí, sobre la avenida Ciballala, a paso nada más del viaducto de General Santos. Horario de atención de lunes a viernes de 7 a 18:30 y los sábados de 7 a 13. Sanicer, proyectando juntos. Podés seguirlo en las redes sociales, Facebook e Instagram
como Sanicer. Chau, chau. Hasta el próximo lunes, de lunes a viernes, de 16 a 18 por Radio Monumental. Muy buena noche.